Hola, buena tarde. Entonces, a continuación les voy a explicar eh, un ejemplo de Docker Compose. Básicamente se tienen eh, dos servicios, dos contenedores, uno con la base de datos Maria Database. Pues yo lo quise hacer es opcional al MySQL. Quise hacerlo ahí porque pues lo quería hacer, lo pruebo hasta que lo pueda hacer. Y por otra parte va a correr el backend, una API que funciona en Fast API, el cual voy a explicar muy por encima porque no tiene el alcance sobre este curso. Bueno, entonces voy a iniciar con Maria Database. Bueno, les comento también que aquí estoy trabajando con Docker, Windows. Aquí tengo varias imágenes de cosas que he utilizado y volúmenes, pero entonces vamos a ir acá a este pedazo que está acá. Entonces, básicamente, esto ya lo tengo compartido en GitHub. Voy a hablarles un poquito aquí de la estructura. Este Dockerfile simplemente fue una prueba. El Unicorn es la configuración que yo tengo para el frontend. Aquí tengo un README que realmente da algo de información sobre el repositorio que estoy trabajando en GitHub. Y tengo dos carpetas. Tengo varias carpetas. Una que llama Visual Studio Code, que es simplemente para la configuración de Visual Studio Code. Backend, donde corre la API y que la persona puede hacer la interacción de una forma gráfica con todo lo que se maneja allí. Y la base de datos. Entonces, voy a arrancar aquí primero, pues se coloca la versión, aquí 1,1, los servicios, sea aquí espacio, y este nombre se llama Maria Database, es un servicio que tengo acá. Entonces lo que tengo que hacer aquí es reinicie si ocurre alguna falla, o sea, si detecta que hay una falla cuando está funcionando Maria Database, entonces tiene que reiniciar. Y aquí voy a definir unas variables de entorno. Estas variables de entorno también las voy a utilizar aquí abajito en el backend para llamarlas desde la parte más hacia arriba, más superficial de la capa más hacia arriba, y que hacia abajo yo no voy a tener problema de meterle directamente nombres y contraseñas para que si luego yo las cambio, el sistema se va a romper y va a ser muy complicado corregir errores. Entonces dice, algunas variables de entorno que definí, no estoy seguro si lo utilizo todas, es la contraseña para el root de la contraseña, el usuario root, la base de datos se va a llamar ventas 2022. El usuario va a ser admin user y la contraseña la que está acá. Entonces son variables de entorno. Esto pues, de servidores y sistemas operativos que uno define variables de entorno en Windows o en Linux, lo que haya a manejar uno. Entonces, para hacer, entonces yo aquí ya le estoy diciendo el contexto que va a ser en la carpeta backend y lo que se encuentre, perdón, en la carpeta database. O sea, lo que está acá en database va a ser el contexto y el archivo va a ser el Dockerfile. Entonces vamos a revisar acá, pues no aquí un segundo, el Dockerfile. Entonces Dockerfile simplemente lo que va a hacer es llamar Maria Database y la versión va a ser la 10.5. Esta es la versión de Maria Database que yo voy a utilizar. Aquí esto inicialmente decía esto porque yo iba a utilizar, iba a compilar la versión, pero encontré una imagen que es mejor y pues no me tengo que complicar tanto. Entonces ahora hay un punto importante que hay que revisar aquí en el Dockerfile, ¿cierto? Y es los volúmenes. Entonces aquí lo que hace este punto que tengo acá, database init, va a mapear simplemente una entrada en Docker Point con mi ruta en database init. Database init es este señor que tengo acá esta carpeta. Entonces lo que tengo acá lo va a mapear con este Docker init y lo que va a hacer a lo último es ejecutar los scripts que yo tengo acá. Este script yo lo creé para crear la base de datos y los usuarios. O sea, por defecto, cuando yo monte la imagen, él tiene que crear eso. No puedo poner a decir que la creo y luego entrar en línea de comandos para crear, para tener todo esto. Te digo, esto ya no es de Docker, es de la base de datos, pero igual lo voy a explicar más o menos. Cree la base de datos si no existe 2022 y estos ya son características de la base de datos. Collate y el carácter de la codificación y un comentario, administrar las ventas. Pues yo aquí puedo cambiar esto y la codificación pues depende de lo que vaya a mirar y tengo que mirar lo que utiliza Maria Database. Aquí estoy eliminando un usuario porque simplemente era para hacer pruebas, entonces elimino el usuario. En el entorno de producción yo pues realmente no le quitaría esto de eliminar el usuario.
Entonces, daría más bien, si el usuario no existe, con estas características más bien, entonces digo, haga el password para el usuario raíz desde el servidor local, porque únicamente va a funcionar el servidor local y el password va a ser 123, pero no me gusta mucho, está como medio malo. Pero este era porque estaba haciendo unas pruebitas. Luego dice, crear el usuario si no existe, el usuario admin user que funcione desde el backend. El backend es el nombre del servidor, y en este caso pues va a ser este señor que está acá, que yo lo llamé backend, y lo llamé backend, y yo lo llamé backend acá. Si yo veo aquí, María Database es uno de mis contenedores y el otro es backend. Y aquí le pongo Pablo, entonces aquí sería Pablo. Continuemos. Y la identificación va a ser como la contraseña. Entonces, de aquí doy permisos. En este momento le estoy dando todos los permisos a ventas. Sin embargo, nuevamente repito, en un entorno que ya sea de producción, pues yo tengo que ya ajustar a lo que yo tenga, ¿no? No le voy a dar permisos absolutamente a un usuario o a ciertos usuarios y voy a empezar a manejar perfiles de usuario. Entonces dice que da permiso de ventas desde cualquier servidor a el usuario administrador backend. O sea, para trabajar en el usuario administrador backend. Esta es la base de datos, ¿no? Y aquí que dispare los privilegios, o sea, que ejecute los privilegios. Entonces, básicamente, este script lo que hace es crear las bases de datos, crea la base de datos, crea el usuario, o sea, cuando llego hasta acá, María Database, lo que yo hago es, hasta este punto donde dice volúmenes, creo la base de datos, creo el usuario, doy permisos y listo. Esto es si yo quiero revisarlo, ahorita lo habilito, pero lo voy a ejecutar así como está. Si yo quiero revisar desde mi computador, si quiero revisar este puerto, pues de momento lo voy a dejar deshabilitado para revisarlo desde mi computador desde afuera. Si fuera dentro de los mismos contenedores que están conectando, pues aquí yo lo puedo realmente conectar, porque aquí lo que estoy haciendo es cómo exponer los puertos. Entonces ahorita lo miramos y les digo por qué se valora. Y el health check es un parámetro que yo verifico, que yo le meto es para mirar. Yo digo, voy a arrancar el backend siempre y cuando la base de datos de María esté funcionando. Entonces lo que hace este señor acá es decir, ejecutar una línea de comandos bash, o lo que esté funcionando, o el shell, y digo, el servicio María Database es el status. Yo si el status está ok, entonces me retorno que el health check está bueno. Entonces, espero un tiempo, 10 segundos, luego hago 5 pruebas cada 3 segundos para ver si está bueno. Entonces, ya, eso es todo la base de datos de María. Entonces, ahora lo que me toca a mí hacer es hacer la conexión con el API. El API está hecho una cosa que llama Fast API. Ya les voy a decir cómo va todo el tema. No es complicado, sino que es mucho tema, pero esa parte. El restart dice on failure. O sea, si hay una falla, reinicie por favor el backend. Las variables de entorno, pues yo básicamente lo que hice fue prácticamente copiar esto que está acá y pegarlo aquí abajo. Lo único que le agregué a esto que está acá, lo único que yo le agregué el host, que es María Database, por si yo desde acá cambio el nombre, ya sé que lo cambio acá y no voy a tener problemas cuando tenga que hacer algún cambio en la estructura o cuando esté sacando nuevas versiones. Y ya toda la información que está acá. Y este puerto es por defecto, que es el 3306. Yo sé que cuando me pegue a este señor en el puerto 3306, pues voy a hacer la conexión. Listo. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, el contexto va a ser en el backend, porque ya es esta carpeta que está acá, que se llama backend. Y el archivo se llama Dockerfile. Y entonces lo voy a revisar, el Dockerfile. Dockerfile. Entonces, el Dockerfile, yo tomo esta imagen, que es una versión de Fast API, pero yo tengo que modificarla, le hice algunas actualizaciones porque pues, no me cumple con todos los requisitos que yo tengo. Entonces, le pongo una etiqueta la persona que hizo mantenimiento, que soy yo. Esto ya es relacionado con Python, se recorren los comandos en Python. Y aquí, pues yo no voy a entrar en mucho detalle, pero aquí básicamente actualizo unas librerías, instalo otras librerías que yo necesito, y este señor que está acá es el conector. Ahí dice PyPI, MySQL, pero también sirve para María Database porque las dos tienen el mismo origen. MySQL y María Database es como una versión que se sacó libre aparte de MySQL por problema que hubo con código y con permisos y bueno, todo ese tema. Aquí con el trabajo, el working directory, el directorio de la ruta actual, copio este archivo star.sh a star.sh, que es este que está acá, ahorita lo miramos, vamos a ver aquí, le puedo dar pin. Ahorita lo revisamos, star.sh más o menos, lo va a revisar. Y luego el directorio de trabajo va a ser en la ruta /app. Ese va a ser mi directorio de trabajo, pero es dentro del contenedor. Esa es la ruta de trabajo dentro del contenedor.
Finalmente aquí voy a mirar muy rápido el star SH. Entonces el star SH eh, fue copiada una parte de la imagen que ustedes tienen acá, de la imagen esta que está en el Dockerfile, que es este señor de acá, pero es adaptado. Eh, Porque básicamente se necesita, aquí en este primer punto lo que yo hago es revisar si un archivo existe en una determinada ruta y con base en si ese archivo está o no está, entonces lo pongo en un sitio. Y es lo que yo voy a hacer simplemente es ejecutar un archivo que es para crear y llenar la base de datos. O sea, yo creé, realmente en el paso anterior yo creé la base de datos, pero yo no creé la estructura de la base de datos. Entonces lo que voy a hacer acá básicamente es con este script que dice create app populate, lo que voy a hacer es crear toda la estructura de la base de datos y voy a llenar toda la información de la base de datos, la información que es por defecto, porque él tenía algunas características por defecto, ahorita no recuerdo, pero creo que eran estados que eran venta o no eran venta, el tema también de PQ, si era una PQR o algo así por el estilo, entonces tenía varias cositas por defecto y está en el archivo createPopulate.py y él tiene que ejecutarse, él debe ejecutarse una vez, entonces se ejecuta acá. Antes se trató de ejecutar desde cuando se iniciaba el API, pero se dañaba porque como hay múltiples, como hay múltiples trabajadores, entonces todos tratan de hacer el mismo trabajo y se entra en conflicto, tratan de repetir la misma información en las mismas partes y se vuelve un conflicto. Entonces, desde acá es donde se crea toda esa información. Aquí básicamente lo que hace también es buscar archivos, el archivo main.py que es el que va a ejecutar realmente el servidor. Y aquí todos estos parámetros que están acá de AppPage Unicorn, es AppPage Unicorn, lo que hace es la configuración de uno de los servidores que es Unicorn para poder enlazar. Simplemente, entonces aquí son datos de Unicorn que están enlazados con Ubicorn, es decir, a ver, el Unicorn me soporta unos servidores de tipo Ubicorn. Ubicorn son asincrónicos, Unicorn son sincrónicos, pero si yo enlazo los dos puede hacer que funcione en forma sincrónica. Eso pues también va a estar enlazado con... Ay, se me olvidó cómo se llama este señor. A ver, a ver. Bueno, vamos siguiendo paso por paso porque si no esto se me despelota acá para poder decirles cómo está todo ese tema. Bueno, pero básicamente es como el servidor. Entonces aquí le dice lo último, ejecute Unicorn. Dice esos son parámetros de Unicorn. Esto que está acá usted viendo acá simplemente son parámetros de Unicorn. Donde le digo cada cantidad de trabajadores, qué configuración va a tener y cuál va a ser el módulo del app. Porque realmente yo en Python no ejecuto el app, sino que yo lo ejecuto desde Unicorn porque él fue el que me va a disparar los trabajadores de Unicorn. Bueno, entonces este el start.h les iba a mostrar rápidamente el de create populate. Vamos a ver si lo tengo por acá por fuera o está dentro de app. Create populate. Este es el create populate. Importa unas variables de entorno, unas rutas absolutas. Dice que si no está, entonces agregue esa ruta para poder importar las otras variables. Desde el archivo fake me importa la función crear users y hacer algunas funciones por defecto. Me importa las tablas, la estructura y algunos archivos de configuración. Me importa esto que llama SQL Model, que es para hacer toda la estructura de la base de datos. Crea el engine, la conexión. Aquí ya tengo en settings tengo la configuración de la conexión y es lo que hace leer variables globales, pero esto es Python, o sea, ya es Python, no puedo entrar, o sea, realmente es un tema más adentro de todo lo que se está haciendo acá, que no, digamos, no está dentro de Docker, pero es configurar el servidor básicamente. Y aquí en SQL Model Create tal, aquí lo que va a es crear toda la estructura de la base de datos. Yo creo la estructura aquí de la base de datos, todas las tablas, las relaciones. Y aquí voy donde dice Create Users y luego set PQR Option, o sea, que creo usuarios y meto valores por defecto. Y al último me muestra un mensaje que no, que ya se actualizó la base de datos. Y en archivo fake, voy a entrar así muy rapidito, entonces aquí guarda algunas opciones de PQRs, aquí hay ya manejo de sesiones, que ingresa a la base de datos, que mete datos. Aquí crean usuarios por defecto, que este señor CLU, que yo lo puse tantas veces, y me dice la contraseña, no me acuerdo cuál es la contraseña, la contraseña, crea otra persona, y aquí agrega la información, y listo. Entonces básicamente es lo que hace fake, que realmente en este caso no es fake. Dicho este punto acá, ya dije cómo funcionaba el sistema para hacer eso. Ok, papá. Este star SH, ya lo mire.
Yami esta SH. Y la configuración del unicorn esto es una configuración de unicorn, o sea, aquí mira la cantidad de trabajadores por núcleo, trata de leerlo como una variable global y si no lo considera como uno, luego mira la cantidad máxima de trabajadores y luego dice esa cantidad máxima de trabajadores si está como texto, porque lo lee como texto, entonces conviértalo en un entero. Y entonces ya, por ejemplo, este 0000 es cuando uno va a servir, cuando el servidor recibe conexiones de cualquier parte. Y el puerto va a ser aquí en el puerto 80. Y ahí para allá pues son simplemente opciones de configuración. Y aquí pues maneja un código que se llama un módulo que es de multiprocesamiento para poder utilizar pues varios núcleos. Es la configuración del Unicode. Porque si yo arrancaba solo desde Python, creo que como el tipo de programación de Python como tal, nada más puede correr un solo núcleo. Pero cuando yo estoy utilizando acá esta librería Unicorn, Ubicorn, entonces ya puedo utilizar varios núcleos. No estoy restringido por ese tema y me evito ese problema de que nada más puedo tener un solo núcleo. Aquí ya puedo disparar todos los que yo quiera. Bueno, voy a pasar esto acá. I'm sorry, pero ya no sé parte del Docker. Y vamos a mirar los puertos. A mí me interesa en este momento abrir el puerto 80, que es por donde recibe la comunicación. Yo no sé si ya miré el de Docker, no estoy seguro que ya hablamos de Docker, el Dockerfile. Ah, sí, esto ya lo dije, el de Dockerfile. Bueno, volúmenes, entonces lo que yo quiero hacer acá es mapear backend app a la ruta de app. Entonces, yo lo que estoy aquí viendo es, por ejemplo, este backend app acá, porque si yo le hago algún cambio acá, para no tener que volver a copiar otra vez todos los archivos, sino que simplemente hago el cambio acá y se me ha reflejado inmediatamente en el servidor cuando yo lo tenga ahí subido. Entonces, aquí es un punto que es interesante uno revisar, que dice, para que este contenedor arranque, depende de la condición de MariaDB, que sea que se encuentre en Service Health, que es el señor que yo tengo aquí definido, que es Health Check. Entonces, si Health Check me retorna que ya está bien en MariaDB, entonces yo voy a poder ingresar acá y listo. Entonces, ya todo lo demás de para allá. Por ejemplo, aquí yo tengo módulos y la configuración, ya pues me gasto 5 días para poder explicar todo eso. Y pues tampoco estaba sobre el alcance del trabajo que hice. Realmente pues todo este código lo tengo compartido, lo pueden revisar. Aquí lo que simplemente hago es que el sistema es modular, él me va a importar usuarios, bodega, PQR, venta, y cada uno tiene su carpetica que es el modelo, principalmente modelo y rutas. Y el init es de Python y él en determinado momento va a importar. Esto ya es de trabajo de mucho tiempo, esto es de aprendizaje de muchos años. Entonces aquí lo que va a hacer es simplemente coger, va a importar unas rutas en un determinado momento y va a crear el modelo en forma dinámica. Entonces yo aquí tengo el modelo, esto se hace con SQL Model, muy chévere, pues apenas aprendí durante este curso, que no fue la idea del curso, pero lo quise hacer pues como tema de aprendizaje y todo eso. Y el tema es muy chévere, pues uno encuentra aquí estoy definiendo las columnas, aquí digo que tiene que ser de tipo entero y que el campo me retorne una columna y que sea de tipo string y máximo 2000 caracteres. Aquí yo lo que quiero comentar es, este punto acá yo lo tuve que agregar, cuando yo corría la primera base de datos lo corrí en SQLite y no tenía que definir el tamaño de la columna, pero cuando yo hice la migración y empecé a hacer la conexión con MariaDB, él sí me pide que tengo que definirle qué cantidad, el tamaño cuando yo defino de qué tamaño debe ser. Pues aquí en algunos casos defino unas llaves foráneas, pues tampoco fue un tema así muy complicado. Bueno, aquí le coloco que es opcional, que es de tipo entero y que por defecto es falso, o la fecha. Entonces él va a verificar cuando yo le ingreso alguna información si está bien ingresada o si está mal ingresada. Aquí estoy llamando una llave extranjera, pues foránea, digo, de comprador, otra llave foránea de usuario. Entonces, por ejemplo, únicamente me define el modelo para la venta y yo tengo otro modelo aparte para los usuarios, o sea, lo tengo todo como muy separadito. Y el modelo aparte para las PQRs, aquí está el modelo para las PQRs, y entre los modelos también se pueden llamar entre ellos mismos. Aquí en alguna parte creo que dice, por ejemplo, el usuario no está definido acá en esta carpeta, pero lo puedo llamar desde acá, no tengo problema, por la forma en que tengo configurado. Y en el tema de las rutas, entonces toca que lean Fast API, muy chévere, muy bueno, Fast API. Listo, entonces ya sería todo. Vamos a correr aquí el Docker Compose Restart. Y voy a privar acá donde dicen los contenedores.
puedo poner Docker Composer, Docker Compose App. Espera, ahorita que arrancó la base de datos de María y veremos, ya arrancó la otra base de datos. Aquí ya arrancaron las dos. Y simplemente voy a correr en el puerto 80. Ok, vamos a ver acá. Localhost. Ya, porque como en el puerto 80. Entonces aquí es docs. Listo, entonces aquí tengo mi base de datos, lo voy a autorizar. El nombre de usuario era Celobo y la contraseña era secret. Secret, la que me queda por defecto. Autorizar, cerrar. Entonces ya puedo trabajar sobre todo los endpoints. Y estos no están seguros, o sea, no tienen contraseña. Y aquí tengo los esquemas, por lo que yo puedo crear cualquier interfaz de usuario en cualquier otro tipo de usuario. Entonces, primero voy a leer todos los usuarios, try out, hasta el límite que sean 20, ejecuto. Y aquí me tira todos los usuarios, Hello, John Doe. Listo, bien. Ahora aquí va a registrar un nuevo usuario, entonces tendría que tirar toda la información que está acá. Nuevo usuario, apellido, identificación la borro, él me la quita inmediatamente, bajarlo como está, cédula, papá, departamento, Bogotá, municipio, bueno, de Bogotá, que ya me estoy mandando con mucho con esto. Bogotá, dirección, activo, pertenece al grupo, password, listo. El password le va a meter acá lo mismo, secret, ocupado, ejecutar. Entonces aquí me dice lo que se hace con curl. Esto ya mira cómo lo maneja uno, pero aquí hay un comando que llama curl, pero lo corre generalmente en Linux, y uno dice, bueno, aquí que dice hacer de aplicación, JSON, autorización, y me dice la llave, que está utilizando esta llave, pues ya en producción pues utilizaría otra cosa, otro sistema, y sería con protección, HTTPS, entonces sería eso todo codificado. Ok, bueno, aquí ya me creó un nuevo usuario, con el ID 3. Luego más abajito que lea mis datos, entonces try out, ejecutar mis datos, ya que son mis datos. Y aquí voy a leer un usuario, entonces voy a mirar el usuario que tenía por acá más arriba, userexample.com. Puede que algún endpoint pueda tener algún error, pero pues eso se puede igual probar acá, depurar y corregir. No tiene pues ningún inconveniente. Igual así más o menos como se hace el desarrollo de esto. Listo, entonces aquí ya me regala datos del señor que está activo, que pertenece a un grupo y como ven, me muestra la contraseña. Pues realmente me muestra la contraseña. Y aquí hago un cambio del usuario. Voy a cambiar algún dato, entonces tengo que ponerle el usuario. Voy a tomar esta información que tengo acá. Aquí. Pegar. Entonces le voy a quitar el ID. No, le voy a dejar el ID como está. No, le voy a quitar el ID. Fuera. Y acá pertenece al grupo, lo voy a cambiar a true. True. Vamos a ver si ejecuta el cambio. Field required. Entonces me falta un campo porque hay un error porque me falta un campo. Entonces el sistema verifica todas las entradas y dice, oiga, es que usted la está barrando porque le faltó algo. Entonces me tocaba mirar el modelo y creo que faltaba la contraseña del ID. Vamos a tirarle a el ID. Le puedo meter aquí un ID. ID. Y este era el cual. A ver, miremos. El 3. ID 3. Voy a copiarlo. Por si la mosca es clear. No. Cancela reset. Try out. Entonces ID me faltaba el ID y el password. ID y el password. Entonces le ha puesto sí que la ponen 1, 2, 3 y pertenece al grupo true y el ID y el resto y vamos a ver si me ejecuta. Pero si no, igual como les digo, pues uno puede ver aquí un error delimitante. Entonces ya, eso es ya un tema de debug. Pues no, pero no es problema de Docker, sino ya el tema de entrar uno a hacer el debug ahí, que la están barrando uno, o que cambió, que no hizo bien hecho, o si la cédula era de tipo numérico y no la metí por numérico. Pero, pero básicamente uno aquí puede hacer todo lo que necesite, todos los cambios, todas las correcciones. Aquí sería pues entrar a revisar qué pasó con el put. Aquí el tema del producto, entonces tryout, ejecutar, de los productos, en el momento no tengo ningún producto.
aquí me dice registrar un producto. Entonces aquí lo que les quiero, bueno, ya para concluir lo que les quiero decir es, por ejemplo, qué hace, qué tipo de producto, quién es el responsable, el número del responsable, el nombre, las direcciones con las fotos, qué descripción, qué ubicación está activa o no. Entonces aquí yo voy alimentando la información, todo lo que necesite en cada uno de los endpoints, y cada uno de los endpoints eh, están todos documentados. Entonces me va a decir qué tipo qué necesito, un valor de ejemplo, si está activo o no, pertenece al grupo, eh, me va a pedir, por ejemplo, ubicación del producto, entonces simplemente aquí lo que me pide, qué parámetros tengo, entonces, como que son como unos filtros, el límite, esquives depende de que arranco por ejemplo, ítem 1 hasta el 21, entonces, y me muestra cómo es la respuesta correcta, que la identificación del departamento, dentro del trabajo, del sitio, y si está activo o no, la ubicación. Lo mismo ocurre para cada uno de los endpoints, solicitud, las ventas permiten pues también eliminar ventas, este default pues simplemente da unos datos de prueba que le ha puesto, pero cada uno de los puntos finales está documentados, pues aquí dice que necesito tener una credencial para poder ingresar, leer todas las ventas, puedo aquí subir un post para el tema de compradores, entonces aquí yo miro y necesito el nombre completo, la cédula, la dirección, municipio, entonces uno llega toda esta información, le da aquí ejecutar y ya y sale, ¿ya? Y nuevamente, si hay algún punto, algún error que pues yo se va a probar ya casi todos, no sé por qué salió con algún problemita, lo hace en el debug y ya. Entonces aquí básicamente ya el sistema, como ven ustedes, pues está corriendo, funciona el frontend, el backend, están conectados los dos puntos y eso sería todo. Entonces ya acabamos el video. Muchas gracias. Feliz noche.